Mis amados hermanos, con mucho gozo les comparto que vamos a iniciar el estudio de la carta del apóstol Pablo a los Filipenses. Así que preparémonos para un banquete espiritual a través de los estudios que nos rinda estos capítulos de la carta a los Filipenses. En general, podemos decir que a lo largo de toda la carta, este es el título quizá general para toda esta epístola que el apóstol Pablo le escribió a los filipenses. Los anima a que vivan la vida cristiana. Así se titula esta lección. Pablo anima a los creyentes a vivir la vida cristiana. Será la parte 1. Y estudiaremos esta lección en el capítulo 1, de los versículos 1 al 8. Nuestra verdad central es muy breve. Dice, Pablo puntualizó la necesidad de que los creyentes se regocijaran en Cristo. Hace mucho énfasis en el gozo, mis amados hermanos, en el gozo que debe estar presente en la vida del creyente, no tan solo en base a las circunstancias externas, sino en toda nuestra vida interna que tenemos en Cristo Jesús. Los comentarios vamos a tocar 3 aspectos, nada más 3 aspectos con respecto a esta carta. Su tema, la fecha aproximada en que fue escrita, y el propósito que Pablo perseguía al escribir la carta, el propósito, llamémoslo así, primario. El tema de la carta. ¿De qué se trata la carta? Dice, aunque en esta misiva se encuentran diseminados muchos desafíos y exhortaciones, hay un tema predominante que prevalece en toda ella, y es cómo vivir la vida cristiana. Todas las enseñanzas incluidas en esta epístola son expresiones o ramificaciones de este punto central. La fecha de la carta, por los datos que obtenemos en lo que el apóstol escribe, Pablo se encontraba preso cuando escribió a los filipenses. Es una de las 4 cartas que se llaman epístolas de la prisión. Pero no todos están de acuerdo en cuanto a cuál es el encarcelamiento en que estaba cuando escribió la carta, porque hay 2. La mención que se hace con respecto a la guardia del palacio o pretorio en el capítulo 1, versículo 13, así como su preocupación por su probable muerte en el capítulo 1, versículos 20 al 26, indican que la escribió desde Roma. De ser así, la fecha aproximada para esta carta sería el año 61 o 62 después de Cristo. ¿Cuál es el propósito de la carta? El motivo inicial que tuvo Pablo para escribir es, o parece ser, el deseo de agradecer a los filipenses su ofrenda de amor. Uno de los problemas o dificultades con los que enfrentó el apóstol Pablo cuando estaba preso, pues por una lógica podemos pensar, eran los recursos económicos. Entonces la iglesia de los filipenses reunió una ofrenda y se la envió al apóstol Pablo. Y el apóstol Pablo se lo agradece, ¿verdad? Y ese es uno de los motivos principales en la carta. Pero el apóstol también aprovechó la oportunidad para tratar algunos problemas de la iglesia. Esto, en cierta medida, nos hace ver, hermanos, que la iglesia de los filipenses y de los colosenses eran, por decirlo así, las iglesias que más elogios recibe en las cartas del apóstol Pablo. ¿Y qué es lo que estamos viendo? Pues que no eran iglesias
perfectas. Había problemas, porque parece que había rivalidades entre algunos hermanos y hermanas y ambiciones personales entre sus miembros. Ya lo tocaremos en el capítulo 2 y en el capítulo 4. Entonces, aprovecha la oportunidad Pablo para hablarles acerca de cómo tratar esos problemas. Y por otro lado, esto lo podremos ver como amenazas internas, ¿verdad? Como problemas internos, pero también de fuera. Dice, los judaizantes estaban ganando terreno. Y ese punto lo tocará en el capítulo 3. Y comenzaba a infiltrarse entre ellos una tendencia antinómica. Es un término teológico que indica que la persona vive rechazando la ley, rechazando los mandamientos. También se toca en el capítulo 3. Así que, leyendo el propósito, podemos entender la razón por la que Pablo escribe ciertos versículos y toca ciertos temas. Así que, hermanos, vamos a empezar el apasionante estudio de esta carta que fue escrita para una congregación muy amada por el apóstol Pablo. Primero, como toda carta, hermanos, tiene un saludo, y ese está descrito en el capítulo 1, en los versículos 1 y 2, que dice así: Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo, a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipos, con los obispos y diáconos. Gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Esa es nuestra base bíblica del punto número 1. Pablo es el nombre gentil del autor. Ustedes recordarán, amados hermanos, que ya estudiamos esto en el libro de los Hechos. Y Saulo, su nombre o apelativo hebreo. Por ser el apóstol de los gentiles o el apóstol a los gentiles, eso lo podemos nosotros leer en la carta a los Gálatas en los versículos, capítulo 2, versículos 7 y 8, que dice: Antes, por el contrario, como vieron que me había sido encomendado el evangelio de la incircuncisión, como a Pedro el de la circuncisión, pues el que actuó en Pedro para el apostolado de la circuncisión, actuó también en mí para con los gentiles. Recordamos que la carta del apóstol Pablo a los Gálatas era con un regaño. Entonces ahí Pablo tenía que hablar acerca de que Dios le había encomendado ser el apóstol de los gentiles, enviado a los gentiles. Entonces, la iglesia de los Filipos también era gentil y por eso usa su apelativo gentil, Pablo. En lugar de referirse a su apostolado como hacía con frecuencia al comienzo de sus libros, en esta ocasión se autodenominó siervo de Jesucristo, siervo del Señor. Y a este respecto, mis amados hermanos, la palabra siervo es tan hermosa que podemos tomarlo como sinónimo también, si ustedes recuerdan en las predicaciones que hemos escuchado, esclavo. Y el término doulos, el comentario que hace la Biblia MacArthur es muy hermosa, hermanos. Escuchen, dice, el término doulos denota un esclavo dispuesto que por voluntad propia se mantenía ligado a su amo con felicidad y lealtad. Entonces, cuando Pablo dice esclavo de Jesucristo, vean ustedes qué hermoso significado encerraba este término en griego, ¿sí? Era un esclavo dispuesto y por su propia voluntad se mantenía unido a su amo, pero con felicidad y sobre todo con lealtad. Eso, hermanos, que seamos nosotros también siervos del Señor Jesucristo. También
Timoteo, el cual es mencionado en este versículo 1, Pablo y Timoteo, tenía un interés especial en los creyentes filipenses. Lo leemos allí en Filipenses 2, capítulo 20, donde dice: pues a ninguno tengo del mismo ánimo y que tan sinceramente se interese por vosotros. Este versículo, aunado al 19, está hablando de Timoteo. Entonces tenía un interés especial en los filipenses y acompañaba a Pablo en la cárcel. Y eso lo leemos en Filipenses 2, versículo 19 y 23, que dice así: espero en el Señor Jesús enviaros pronto a Timoteo, para que yo también esté de buen ánimo al saber de vuestro estado. Así que a este espero enviaros, luego que yo vea cómo van mis asuntos. Entonces estaba acompañando Timoteo al apóstol Pablo allí en su prisión. Dice: sin embargo, no fue coautor en esta carta, pues se habla de él en tercera persona. Y aunque él no es coautor, muchos piensan que, así como lo estamos viendo en esta imagen, Timoteo fue el que escribió, fue el escribano, por decirlo así, para redactar esa carta que estaba dictándole el apóstol Pablo. Estos dos hombres de Dios que permanecían presos de los romanos eran siervos, como ya habíamos dicho, literalmente esclavos de Jesucristo. Estaban allí gozosos y con lealtad al Señor Jesucristo. Al referirse a los creyentes filipenses como, ustedes lo están viendo en el versículo 1, les decía santos. No quiere decir que no cometieran pecados. Ya sabemos nosotros que la palabra griega que usa el apóstol, hagioi, significa aquellos que han sido apartados. Entonces la palabra santos, nosotros casi lo tomamos como sinónimos de apartado. Los santos de Filipos estaban separados para Dios, aunque residían en Filipos. En lo que concernía a su relación con el Señor estaban, recuerden ustedes, hermanos, este término de la carta a los Efesios, estaban en Cristo Jesús. Entonces podríamos decir, materialmente, físicamente, estaban radicando en la ciudad de Filipos, en la península griega, pero espiritualmente hablando, ellos estaban en Jesús. El apóstol mencionó en forma especial, si ustedes se fijan, al terminar el versículo 1, a los obispos y diáconos, a quienes incluye entre los santos. Entonces, cuando menciona la iglesia, menciona santos, menciona obispos y menciona diáconos. Los obispos, que en griego, la palabra en griego obispo, se puede traducir como sobreveedores, es decir, aquellas personas que estaban o que tenían la capacidad para, por decirlo así, poder levantarse un poquito y poder ver a toda la congregación y determinar sus necesidades espirituales. Dice, eran llamados también ancianos. En Tito 1, 5 al 7, donde dice, por esta causa te dejé en Creta, para que corrigieses lo deficiente y establecieses ancianos en cada ciudad, así como yo te mandé, el que fuere irreprensible, marido de una sola mujer, y que tenga hijos creyentes que no estén acusados de disolución ni de rebeldía. Porque es necesario que el obispo sea irreprensible como administrador de Dios, no soberbio, no iracundo, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas. Esos son los ancianos en Tito.
Dice, y su responsabilidad consistía en apacentar o pastorear el rebaño. Y esto lo vemos en el libro de los Hechos 20, versículos 17 y 28. Hechos 20, en esos versículos dice así: enviando pues desde Mileto a Éfeso, hizo llamar a los ancianos de la iglesia. Por tanto, el 28, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor, la cual él ganó por su propia sangre. En el 17 se le llama ancianos, en el 28 se les llama obispos y se menciona su función, apacentar al rebaño. Ahora, los diáconos eran aquellos líderes, aquellas personas que dirigían y que tenían responsabilidades especiales de servicio en la congregación. Los diáconos originales eran o fueron los encargados de repartir el alimento hacia las viudas, tanto judías como griegas. En su salutación, Pablo usa en el versículo 2 dos palabras que describen las virtudes cristianas de gracia y paz. El orden en que las usa es significativo. Para poder gozar de una paz genuina, antes debe haber una respuesta personal a la gracia de Dios, y que es su favor inmerecido, y que se manifestó en forma culminante en el Calvario. Ambas virtudes, la gracia y la paz, provienen de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Hasta aquí el estudio de los primeros versículos que habla sobre la salutación, sobre el saludo del apóstol Pablo a la iglesia de los Filipenses. Ahora, en lo que resta de los versículos del 3 al 8, los podemos nosotros englobar con este título: el apóstol alaba a los santos de Filipos. Entonces ya sabemos, hermanos, que por ejemplo a la iglesia de Corinto y a la iglesia de los Gálatas, sobre todo la primera carta de Corinto y de los Gálatas, los regañó terriblemente, ¿verdad? Entonces, pero a esta iglesia de Filipos la alaba. ¿Cómo nosotros dividir o hacer el análisis de este pasaje bíblico? Fíjense, hermanos, en los versículos 3 al 6 encontramos una alabanza de la iglesia de Filipos por su testimonio constante. Del 3 al 6. Miren nada más cómo, diríamos aquí en México, se llena la boca el apóstol Pablo para elogiar, alabar a la iglesia de Filipos. Dice así: doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros, siempre en todas mis oraciones, rogando con gozo por todos vosotros, por vuestra comunión en el Evangelio, desde el primer día hasta ahora, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. El versículo 6 está hermosísimo, mis amados hermanos, ¿verdad? Al leer que el apóstol Pablo daba gracias a Dios continuamente por ellos, con toda seguridad los filipenses se han de haber sentido inundados de una gran alegría. Frente a ellos tenían una carta elogiosa procedente de alguien que, estando en Roma, aquí, amados hermanos, en la bota itálica, les mandó una carta que recorrió, dice, 1,300 kilómetros hasta acá en Filipos. Entonces, esa carta procedía de alguien que se encontraba preso en Roma. El apóstol Pablo mandó la carta 1,300 kilómetros hasta Filipos, ¿verdad? Entonces, podríamos decir que
Esto representaba un gran esfuerzo y esa carta contenía un mensaje muy importante. Y lo primero que hace el apóstol Pablo es alabar por su testimonio constante. Miren, hermanos, ya habían transcurrido cerca de 10 años desde que Pablo trabajó por primera vez entre los filipenses. Pero, aquí hago un alto. ¿Se acuerdan ustedes? Este es un mapa de la ruta que siguió el apóstol Pablo en su segundo viaje misionero. Mientras estuvo aquí, estuvo en el Asia Menor. Y a partir de aquí podríamos trazar una raya, mis amados hermanos. Esto es Grecia y ya es Europa. Entonces, cuando el apóstol Pablo cruzó en su viaje este mar y llegó a Filipos, que es este segundo puntito rojo, ya había entrado a campo misionero europeo. Y fundando la iglesia de Filipos fue la primera iglesia fundada en Europa. Y ahora nos vamos aquí a ver la fecha. Fue aproximadamente entre el año 49 al 52 después de Cristo. Entonces póngale 52 más 10, aproximadamente lo que dijimos al principio, que la carta fue escrita en el año 62 después de Cristo, ¿verdad? Dice, pero el paso del tiempo no había menguado a su amor e interés por ellos. Cada vez que el apóstol pensaba en ellos, daba gracias a Dios por los santos de Filipos. Pablo no excluía a ninguno de los creyentes de sus oraciones. Por venir de un prisionero, esto es especialmente significativo. Es decir, en lugar de estar pidiendo un prisionero, pidiéndole a Dios por sí mismo, por la condición tan peligrosa en la que estaba, Pablo lo que hacía era interceder por la iglesia de Filipos y por todas las demás también. Al rogar a Dios por los filipenses, el apóstol lo hacía con gozo, ¿verdad? Con gozo. Y eso lo leemos claramente en el versículo 4, porque dice, siempre en todas mis oraciones rogando con gozo por todos vosotros. El apóstol enfrentó muchas dificultades. ¿Se acuerdan ustedes? En Filipos fueron a la cárcel. Siempre nos acordamos, ¿verdad?, de la anécdota, el carcelero de Filipos. Llegaron hasta la cárcel, a lo más profundo, fueron azotados, las espaldas sangrando, los pies en el cepo. Entonces dice, pero estas dificultades, en lugar de amargarlo, lo enriquecieron, haciendo de él un mejor ser humano, un mejor creyente, un mejor cristiano, con más valor. Por lo regular, los problemas provocan lo uno o lo otro en los hijos de Dios. Los santos de Filipos y Pablo eran compañeros en los asuntos de Cristo. Esto se hace evidente por la participación que tuvieron en suplir las necesidades del apóstol. Así que noten, amados hermanos, no niego que la iglesia de Filipos, los creyentes, hablaran del evangelio en los lugares donde ellos vivían, pero contribuían a que el apóstol Pablo tuviera su sustento a través de esas ofrendas que le enviaban, y entonces pues estaban participando de la obra misionera con el apóstol Pablo. Se desprendieron de sus bienes para ayudar a Pablo y al mismo tiempo colaboraron con él en la causa del evangelio. Pero no solo lo apoyaron en sus necesidades como prisionero, también tuvieron comunión con él desde el primer día en que conocieron al Señor. Y eso el apóstol Pablo lo nombra y lo recuerda. ¿En qué versículo, mis amados hermanos? En los que acabamos de leer del 3 al 6. Aquí ya lo identificaron, en el versículo 5. Y esto producía una gran alegría al corazón de Pablo. Al recordar y orar por los filipenses, el apóstol afirmaba en el versículo 6, estando
¿Qué verbo usa, hermanos? ¿Verdad? Persuadido de esto. Era como decir, estoy convencido, pero él utiliza este término en griego, persuadido. Dice, se llenaba de una confianza enorme, pues el verbo persuadir está conjugado en tiempo perfecto, lo cual indica que Pablo había llegado antes a esa convicción, quizá 10 años atrás, y aún la consideraba cierta. ¿De qué estaba tan confiado y seguro? Su seguridad se basaba en que Dios perfeccionaría la buena obra que había comenzado en ellos. Y esa buena obra se refiere o es la salvación. Así que como cantamos nosotros en las alabanzas, nos lleva de triunfo en triunfo, nos lleva de victoria en victoria. Y el canto dice, de gloria en gloria, mis hermanos. Pero es probable que incluya también el compañerismo y la contribución generosa que le enviaron. Y se le enviaron a través de Epafrodito, quien se piensa era el pastor en ese entonces de la iglesia de los filipenses. También ahora vamos a conocer que el apóstol Pablo los alababa por su interés en el evangelio. Y eso está descrito en el versículo 7, porque dice así: como me es justo sentir esto de todos vosotros, por cuantos tengo en el corazón y en mis prisiones y en la defensa y confirmación del evangelio, todos vosotros sois participantes conmigo de la gracia. ¿Se fijan? El apóstol Pablo les dice, ustedes son mis compañeros, no están aquí conmigo físicamente, pero me sostienen, me envían cartas que me motivan, me envían sustento. Entonces, así el apóstol Pablo les cuenta a ellos, a la iglesia de los filipenses, que tienen interés por el evangelio. Con toda seguridad, Pablo y los filipenses se tenían en el corazón de una manera recíproca. El apóstol Pablo les dice, los tengo en mi corazón, y los filipenses de igual manera. No importaba que Pablo estuviera bajo arresto o libre. Sus amigos de Filipos compartían lo que el Señor hacía a través de su mentor, a través de Pablo. Esa obra primordialmente era la proclamación del Evangelio. Si el apóstol Pablo tenía sustento, tenía vestido, estando todavía aún en cárcel, él no desaprovechaba ninguna oportunidad para hablar el Evangelio. Y el apóstol Pablo les dice, ustedes así manifiestan su interés en el Evangelio. Debido a la solicitud que tenían por Pablo, él podía difundir la gracia divina. El apóstol elogió el interés de los santos en el extendimiento de las buenas nuevas por todas partes. Entonces, ciertamente lo han de haber hecho allí en Filipos, pero también apoyaban a Pablo y de esa manera, diríamos, también apoyaban el Evangelio. En el versículo 8 vemos otro motivo por el cual el apóstol Pablo alababa a los filipenses. Dice allí, por su amor por ellos. El versículo 8, miren qué hermoso, dice, porque Dios me es testigo de cómo os amo a todos vosotros con el entrañable amor de Jesucristo. Entonces, los filipenses le manifestaban su amor al apóstol Pablo y luego el apóstol Pablo dice, yo los amo a ustedes y pone a Dios como testigo. Pablo invoca a Dios como testigo de sus sentimientos hacia los filipenses. Él estaba consciente, así como sus lectores, de que ellos no podían percatarse de lo que había en su corazón, pero el Todopoderoso sí lo conocía a la perfección. El sentir de Pablo por sus lectores
No era simplemente un interés o atracción humana. Su origen estaba en Jesucristo, porque así lo expresó él en ese versículo. Os amo con el entrañable amor de Jesucristo. Noten, hermanos, entrañable. Ese término en griego está haciendo mención no tan solo de los órganos internos, de que con todos los órganos internos el apóstol Pablo amaba a los filipenses también. Dice, con todo el cuerpo, con todo su... El amor del Hijo de Dios había inundado al apóstol de tal manera que llegó a ser parte de sí mismo. El hecho de que Pablo dijera esto a través de la carta a los filipenses demuestra la realidad e intensidad de su evangelio. Así que estamos con una carta muy hermosa, estamos iniciando una carta muy hermosa, mis amados hermanos. Una carta llena de amor, pero aún así el apóstol Pablo los quiere perfeccionar. Y eso es lo que vamos entonces a aprender con esta hermosa carta. Nuestra lección tiene esta parte final, una reflexión. Dice el hermano Matthew Henry en su obra, debemos agradecer a nuestro Dios, como el apóstol Pablo, las gracias y consuelos, los dones y el servicio de otros. Cuando recibimos este beneficio, Dios recibe la gloria. Eso dice Matthew Henry, mis amados hermanos. Y hoy más que nunca, en medio de toda esta situación que estamos viviendo, es necesario que entre nosotros nos impartamos gracia, consuelo y pongamos a trabajar nuestros dones al servicio de los hermanos. Así que, amados hermanos, en lo que estamos ahí cerca, en los que tenemos cerca, hagamos práctica, pongamos en práctica el entrañable amor de Jesucristo. Que el Señor les bendiga y sigamos adelante en el aprendizaje de la preciosa palabra de Dios.